¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, Canal Tributario MX, de nueva cuenta, Liceo Víctor Gumaro Correa Ortega, con otro de los temas relevantes, como son algunos aspectos relevantes de la residencia fiscal en México, para, pues, sobre todo ver algunos tópicos de las obligaciones que deben de presentarse ante el RFC y algunos aspectos generales de este régimen de obligación, sobre todo en materia tributaria en territorio mexicano. Entonces, no se vaya, quédese con nosotros. Gracias de nueva cuenta por estar con Canal Tributario MX y pues vamos ahora a tocar el tema sobre todo de la residencia fiscal, sobre todo el tema que desde mi punto de vista un concepto fundamental del derecho tributario mexicano pues es la residencia en virtud de pues señalar sobre todo quiénes estarían en los supuestos de ser sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, tratándose en este caso tanto de personas físicas y morales que de alguna manera se ubican en los supuestos del artículo primero de la Ley de Impuesto a la Renta en relación precisamente a ser una persona física o moral con residencia, por ejemplo, en México, ¿no? Cuando tiene residencia fiscal en México, o dos de los supuestos también cuando se tiene residencia en el extranjero, pero se tiene establecimiento permanente ubicado en territorio nacional. Y la siguiente hipótesis, la tercera, sería no teniendo establecimiento permanente o teniéndolo, los ingresos atribuibles no serían a esta EP o establecimiento permanente o de los que se denominan ingreso pasivo de residentes en el extranjero y que tributan conforme al título quinto de la Ley de Impuesto a la Renta, que sería residencia precisamente en el extranjero. Entonces, tenemos una hipótesis precisamente de parte del componente de los hechos imponibles, del hecho imponible de la Ley de Impuesto a la Renta en relación a cómo sujeta en su ámbito, sobre todo espacial, de validez, el aspecto de quienes están precisamente ubicándose en las hipótesis de configurar presente las obligaciones de pago de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, en este caso, la residencia juega el papel predominante en México y evidentemente el artículo 9, que conforma también componentes muy importantes de la definición de lo que implica precisamente la residencia, pues nos establece cuáles serían los aspectos más relevantes de la residencia en el artículo 9 para personas físicas y morales, sobre todo pues tratando de personas físicas donde fijen su casa-habitación y en caso de entrar en un conflicto con casa-habitación, pues está el centro de intereses vitales que sería la regla de desempate para efecto de determinar cuál sería la residencia que tendría para efectos fiscales y en todo caso la conformación del hecho imponible en la estructura de la Ley de Impuesto a la Renta, ya sea título 2, título 4 o título 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, para conformar ante estos supuestos, pues evidentemente cuál sería el título donde va a tributar. Entonces, hablamos de la física, entonces de la casa-habitación, de la moral, la sede de dirección efectiva, donde se lleva el control, dirección y demás de la compañía, de una moral, pues tendría entonces esa residencia. Entonces, pues este punto de la residencia, evidentemente, sabemos que tiene también un tema yo diría, un tema de salida, es decir, nos establece precisamente el artículo 9, una de las reformas, que se entenderá precisamente que tiene un cambio cuando se presenta un aviso de cambio de residencia, pues precisamente tendría efectos todavía si el contribuyente hace un cambio a los que se llama refipres, a un régimen fiscal preferente, es decir, en aquellos lugares en donde, o aquellos países o jurisdicciones en donde tiene un impuesto a la renta equivalente, el que tenemos a la tasa del 30%, a una proporción del 75% menor al que se causaría o pagaría en México, pues entonces estaríamos en presencia de un territorio refipre en el cual precisamente la legislación tiene en este caso una cláusula que está estableciendo de impuesto de salida, que sería precisamente decirnos, oye, cuando me presentes el aviso y los 5 ejercicios siguientes, voy a entender que todavía sigue siendo residente mexicano
por la regla precisamente de la reforma al artículo 9 en cuanto a la migración tributaria, vamos a decir, de una persona física o moral. Entonces, ahí tenemos las características precisamente de no permitir cuando un sujeto se va precisamente a un refipre y de establecer que va a tener esta temporalidad todavía de la residencia, que en mi opinión se trata precisamente de darle efectos a una ficción tributaria en la cual lo tendría todavía con un cierto anclaje al territorio mexicano respecto al pago de sus impuestos y sobre todo el impuesto federal del impuesto a la renta. Sin embargo, también es muy importante establecer que cuando una moral lleva a cabo precisamente un cambio de residencia, es decir, celebra en un acta de asamblea, un testimonio notarial, pues lleva a cabo esa acta donde hace el cambio de residencia, tiene un dato de registro precisamente donde corresponde ese cambio de residencia, pues evidentemente en México tendrá que presentar aviso de cancelación del RFC por liquidación total de activo, presentando una ficha de trámite que es la 82 diagonal CFF para efecto de presentar este aviso que se contiene en la regla 252 de Resolución Miscelánea Fiscal 2023, que establece precisamente que para efectos del artículo 9, antepenúltimo y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación de presentar ese aviso de cancelación al RFC y liquidación total del activo, exhibiendo precisamente ese testimonio notarial del acta de asamblea donde celebró precisamente el cambio de residencia, cumpliendo, se le entendería como cumpliendo la obligación contenida en el artículo 27, apartado B, fracción segunda, en correlación, del código, en correlación con el 29, fracción 17 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Es decir, estaría cumpliendo precisamente con la obligación de presentar este aviso de cancelación de RFC y liquidación total de activo, anexando precisamente este testimonio notarial del cambio de residencia, porque hay que recordar que hay efectos muy importantes en la persona moral, sobre todo en los términos del artículo 12, que se entenderá que para efectos fiscales está enajenando la totalidad de los activos al momento de cambiar de residencia fiscal. Entonces tiene una ficción también en el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Impuesto a la Renta, y la obligación de presentar precisamente este aviso de cancelación de RFC y por liquidación total de activo, en los términos de la regla 252 de miscelánea fiscal. Entonces, aquí es donde podemos considerar la importancia de presentar precisamente los avisos que nos obliga tanto el 27 del Código Fiscal como el 29, fracción 17 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, en presentar precisamente el aviso que corresponde al supuesto jurídico que precisamente se está dando cuando tenemos el testimonio notarial del acta de asamblea donde se hizo el cambio de residencia para efectos corporativos, empresariales, pero que tiene efecto fiscal de entenderse como una liquidación para efectos fiscales. Ahí es donde está la ficción tributaria, es decir, hay un aspecto de una equivalencia, un tema que aunque no se está dando desde la óptica del derecho federal común, se entendería para efectos fiscales que se está llevando a cabo una liquidación. Entonces, esto siempre hay que tomarlo en cuenta para determinar las obligaciones precisamente de la moral cuando cumple con la presentación de este aviso de cancelación del RFC por precisamente liquidación total de activo con el aplicativo de la ficha de trámite 82 diagonal CFF para efecto de cumplir con esta obligación e inclusive no tener ninguna implicación en el sentido de si hay algún cambio a un territorio o jurisdicción de baja imposición fiscal o algún efecto que pueda tener para negativo, sobre todo de infracciones por no presentar, omitir la presentación de los avisos y que tenga una implicación en cuanto al tema
pues de un correcto compliance en materia tributaria, un control de riesgo legal y fiscal que se debe tener para el cumplimiento adecuado de las obligaciones de una persona moral, y de ahí la importancia de que los asesores, los consultores, pues las áreas de impuestos, las áreas de contabilidad de la empresa también determinen la presentación de los avisos y podamos tener también un seguimiento de estos temas tan puntuales como una parte preventiva, una parte de evitar una posible sanción posterior por las autoridades por el incumplimiento en la presentación de los avisos y de que se dan estos supuestos jurídicos para la presentación del aviso en los términos de la regla 252, que voy a reiterar, la 2023, y que establece precisamente esta ficha de trámite en el anexo 1A de esa miscelánea para la presentación y los efectos de este aviso. Por eso, pues recomiendo que se pueda revisar a la empresa en estos puntos y que pues tengamos el acercamiento precisamente a estas áreas a la empresa para evitar contingencias y una multa. Les agradezco la atención y nos vemos la próxima.